era yo tan torpe que no podía entenderlo. En tu presencia era yo como una bestia, y no obstante siempre he estado contigo. Tú me has tomado de la mano derecha, me has guiado para seguir tu consejo, y al final me recibirás en gloria. Lo que acaban de escuchar está escrito en el Salmo 73 del 22 al 24, y es algo que tarde que temprano vamos a decir todos los que hemos aprendido que necesitamos renovar nuestra manera de pensar para poder comprender la voluntad de Dios. Porque cuando iniciamos nuestro caminar con Dios, realmente somos torpes, nos falta sabiduría, nos falta la percepción espiritual. Tanto es así que Pablo ora para que se nos dé. Y como el deseo de Dios es guiarnos para seguir su consejo, Él nos alumbrará el entendimiento para poder acceder a la sabiduría que está contenida en su palabra, para que así podamos experimentar avances, victorias en medio de circunstancias adversas, para aprender a pedir en oración lo que realmente necesitamos, y para ver respuestas, y para ordenar que las montañas se quiten de nuestro camino. Por eso es importante que reconozcamos que aunque hay muchas respuestas explícitas en la palabra de Dios, hay otras preguntas que no tienen respuestas explícitas. Por eso necesitamos la sabiduría que da el Espíritu Santo. Y al principio de nuestra vida cristiana somos torpes, no tenemos esa sabiduría, pero Dios no nos suelta y Él camina con nosotros y siempre nos da el consejo. ¿Y qué es sabiduría? Es la correcta aplicación del conocimiento. Por eso debemos llenarnos del conocimiento de su verdad, del consejo que está escrito en su palabra. Y como la sabiduría está llena de prudencia, la prudencia tiene que ver con usar el sentido común en el manejo de los asuntos prácticos. Así que Dios sí nos puede guiar en las cosas que necesitamos entender, pero que no son explícitas en la palabra, porque Él nos va a guiar a través del Espíritu Santo con la sabiduría que hemos adquirido con el paso del tiempo. Si no tenemos hoy el conocimiento, pues ¿cómo podremos aplicar algo con sabiduría si nuestro entendimiento no se está renovando con la verdad de Dios? Nuestro entendimiento va a estar limitado porque no estamos renovándolo y nuestras acciones van a ser torpes, vamos a parecer necios en las decisiones que tomemos. Hebreos nos dice que en la medida que interiorizamos las enseñanzas escritas en la palabra de Dios, seremos más maduros en nuestro entendimiento. Y a fuerza de práctica vamos a estar capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo, entre el camino de la injusticia y la justicia. Y un día diremos como el salmista, era tan torpe que no podía yo entenderlo. Es por eso que cuando nosotros iniciamos nuestro caminar con Dios, mientras estamos edificando nuestra fe, no sabemos distinguir si lo que estamos pidiendo está conforme a la voluntad de Dios o es para satisfacer nuestro deseo de la carne, como la codicia, o pedimos por lujuria, y no lo podemos identificar, no podemos realmente discernir la verdadera intención de nuestro corazón. ¿Y cómo podemos entonces saber la diferencia? Pues sabes que esto va a ser posible en la medida que vamos conociéndolo, y esto tiene que pasar un tiempo, no tiene que ser un tiempo largo, no tiene que ser un tiempo corto, es el tiempo en el que tú necesites, en el que tú accedas al conocimiento de Dios y pidas su sabiduría, pero sobre todo en la medida que te decidas a ver la motivación interna que hay en tu corazón para desear lo que deseas. Y determinar si ese deseo es puro o no, si está acorde con el plan de Dios para tu vida o no, si está en el tiempo de lo que Dios tiene para tu vida o no. Entonces cada día vamos a ir alcanzando esa capacidad de ser totalmente sinceros con nosotros y con el Señor. Todos pasamos por esa etapa inicial de satisfacer nuestro ego. Esa es la urgencia de ser renovados en nuestro entendimiento, porque así podremos ser guiados por el Espíritu Santo y ya no seremos como niños llenos de egoísmo que no crecen y están metidos en toda clase de problemas y no saben vivir una vida en victoria. Por eso, cuando lo que pedimos no está claramente definido en la palabra de Dios y no sabemos con certeza cuál es la voluntad de Dios para dicho asunto, un sabio y verdadero acto de sumisión es decir, si es tu voluntad en mi vida, si es tu tiempo, Señor. En Santiago 4:15 dice, siempre deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto, aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Cuando nuestra voluntad está realmente sometida a Dios, vamos a esperar su tiempo, vamos a esperar su dirección, vamos a esperar la sabiduría, porque si no, el enemigo tomará ventaja de nuestra falta de sabiduría y nos hará tropezar o nos va a hacer estancar o nos tocará luego afrontar resultados de nuestras malas decisiones o decisiones apresuradas.
Entonces, para que nuestras oraciones sean efectivas y no nos desanimemos creyendo que Dios no responde, debemos ejercitar el discernimiento del bien y del mal, hacer morir el ego para someternos al Espíritu Santo y obedecerle. Es un camino de crecimiento donde aprendemos a cooperar con el Espíritu Santo, que es quien nos enseña la palabra de Dios. ¿Y sabes por qué Él es el mejor maestro? Porque Él es quien la inspiró. No olvides que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Recuerda, si no sabes cuál es su voluntad, estudia la palabra de Dios. Pide que el Señor te abra el entendimiento, pide sabiduría, que es la capacidad de usar ese conocimiento en determinadas situaciones. Pero siempre que ores, dile si es tu voluntad y dilo con un corazón que no se enojará si la respuesta es contraria a lo que deseas o no se ajusta a tu tiempo. Que Dios te bendiga.